ubicados en alguna otra parte, en alguna de las otras universidades. Lorena veo que se está ya conectando. Lorena Rodríguez estuvo el año pasado con nosotros, ella es egresada de esta universidad y entiendo que Alena nos va a hacer favor de presentarlas. Are you ready, Alena? Buenas tardes, mi nombre es Elena, and now I will continue in English, sorry. First, we will have Lorena Rodriguez Alvarez. Lorena is a graduate with honors from the University Iberoamericana in the communication career. She has a master's degree in peace and conflict resolution. She is currently the Director of Communications and Impact of the international organization Peace and Sport. She develops communication campaigns in Colombia, Burundi, and Jordan, focused on the promotion of human rights, sports, migration, and peace building. Previously, Lorena worked for the Migration Issues Program at Universidad Iberoamericana, as well as for the Special Court of Lebanon, developing communication strategies aimed at victims and communities that have been seriously affected by armed conflicts. Lorena. Hola, buenas tardes. ¿No me escuchan bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo comenzar? Ok, muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Elsa, muchas gracias por la invitación, Lorena, y a todo el equipo de la Universidad Interamericana. Trataré de ser muy breve, considerando que no son, siempre es un poco más difícil seguir el tema vía Skype. Pero quisiera comenzar esta presentación hablando un poco de la organización para la cual yo trabajo, que se llama Peace and Sport, es una organización internacional bajo el patronato del Príncipe de Mónaco. Y desde ahí nosotros hacemos la promoción del deporte como una herramienta de construcción de paz. Y yo quisiera darles un hecho de la actualidad este fin de semana para crear un poco las bases de la discusión. Para todos aquellos que hayan seguido el Mundial de Rugby de este fin de semana, que se llevó a cabo en Tokio, hubo un encuentro entre el equipo sudafricano y Inglaterra. Para esta Copa Final, Sudáfrica fue el que se llevó el título y ganador. Pero lo que hizo esta edición muy especial fue el hecho de que por primera vez en 156 años de historia de la existencia del equipo, por primera vez hubo un capitán del equipo y esta persona era de color. Para los que ustedes saben, hayan visto la película de Invictus con Morgan Freeman y Matt Damon, sabrán la historia que en 1995, posteriormente del término del apartheid, Nelson Mandela utilizó justamente la Copa del Mundo de Rugby de 1995 como una plataforma de reconciliación para atraer a toda esta nación que había sido dividida durante años, traerlos en conjunto bajo la misma voz del deporte. Luego de la victoria que hubo en 1995 se dio un verdadero proceso de diálogo que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo y que puede ser visto
más de 20 años después con este triunfo del equipo de Sudáfrica con un atleta de color en el equipo. Es relevante mencionar que el rugby es el deporte más importante de Sudáfrica y el hecho de que una persona de color encarne este rol de capitán juega un rol realmente de esperanza y de inclusión social en el país. Dado esto, justamente yo les platico que esto que sucedió en el 1995, que sucede hoy en día, este fin de semana, no son hechos aislados. Es un movimiento que se está llevando a nivel internacional, pero que también se ve cada vez más en iniciativas locales, en el cual se está entendiendo que el deporte puede tener un gran potencial para la construcción de paz, para la creación de mejores relaciones entre los individuos. Y claro, es importante mencionar que hoy en día la industria del deporte efectivamente mueve una gran cantidad de dinero. Para ser precisos, son 614,000 millones de dólares lo que mueve al año la industria del deporte. Esto representa el 2% del Producto Interno Bruto a nivel internacional. Esta industria que mueve mucho dinero, aunado al hecho de que hay una gran audiencia que sigue el deporte, crea las bases propicias para que justamente se pueda maximizar su potencial en todos los ámbitos. En las redes sociales, ustedes siguieron un poco la Copa del Mundo femenina de este año. Las atletas del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos utilizaron las redes sociales, utilizaron la visibilidad que dio la Copa del Mundo para poner en evidencia la necesidad de la promoción de la equidad de género en el mundo deportivo, la igualdad salarial igualmente, así como la participación de más niñas y jóvenes en la actividad deportiva. Pero igualmente tenemos otros ejemplos también en las redes sociales que sucedieron en Estados Unidos el año pasado con el tema de la situación que vive la comunidad afroamericana en Estados Unidos y la situación de discriminación. El equipo también del fútbol americano decidió no arrodillarse durante el canto del himno nacional de Estados Unidos. Y bueno, todos estos son ejemplos. Y cuando hacemos un análisis más a profundidad de, ok, tratemos de entender por qué el deporte es una herramienta de construcción de paz, nos damos cuenta que el deporte sencillamente permite crear un diálogo en un contexto donde necesariamente la gente no se hubiera conseguido o no hubiera establecido ese diálogo o se hubiera visto interferido por temas relacionados con la religión, la diferencia de nacionalidad. El deporte tiene tres características muy precisas que permiten esta construcción de paz. Uno es su universalidad. Sin lugar a dudas, a donde vayas en el planeta, el deporte une. El deporte es considerado realmente una base para comenzar el mundo. Número 2 es la parte de la neutralidad. El deporte es neutro. Hay reglas que están fijadas, que los atletas deciden participar, jugar bajo esas mismas reglas y se aceptan. Y número 3 es el aspecto de la equidad. Esto es muy importante porque sin importar, como mencionaba hace rato, el género, la religión, en el mundo del deporte todo el mundo es considerado por igual. Lo único que importa es tu capacidad, tu rendimiento y tu forma de destacarte en el deporte. Es decir, todos jugamos realmente bajo las mismas reglas. Y cuando uno comienza a imaginarse un mundo en el cual todas las personas jueguen bajo estas mismas reglas en la vida diaria, de respeto a las reglas del otro, reconozco la humanidad del otro, se pueden comenzar a sentar las bases de lo que sería
esta visión de una construcción de paz duradera. Y para continuar con este trabajo que nosotros hemos hecho desde Peace and Sport, yo quiero destacar dos ejemplos muy concretos que podrían servir de pistas para un trabajo futuro en México. Uno es el trabajo que estamos realizando en Ruanda, Burundi y Congo. En estos tres países, ustedes saben, han sido países que han sido afectados por la guerra. Y además de esto, ha habido muchísima división étnica con los países. A través de este programa, una vez al año, durante una semana, reunimos a más de 250 jóvenes de ambas comunidades, de los tres países, para que aprendan los valores, ciertos valores del mundo. Ponemos en marcha diferentes actividades deportivas, diferentes seminarios de construcción de paz, y lo que hemos visto a lo largo de estos 10 años es que los jóvenes que participan en actividades deportivas tienen un acercamiento a los jóvenes de la otra comunidad, ya sea mucho más positiva que los jóvenes que no están siendo parte de este programa que nosotros estamos comentando. Este es un programa que nos da mucho orgullo. Igualmente tenemos otro programa en Jordania. Es un programa muy interesante que trabaja con refugiados sirios. El campo de refugiados de Qatar, Jordania, es el segundo campo de refugiados más grande del mundo. La problemática que existe ahí para todos aquellos que no hayan nunca estado en un campo de refugiados es que es una gran ciudad en donde las personas, los refugiados que están adentro, no tienen el derecho de salir. Por ninguna razón, ningún refugiado que se encuentra dentro de un campo de refugiados puede salir. Y si sale del campo de refugiados ya no puede volver. Entonces, pues aunque hayan escuelas, haya una oportunidad de trabajo que se les ofrezca, haya hospitales, sigue siendo una forma de por decirlo así, en donde muchos de estos jóvenes no solamente son jóvenes que ya traen el trauma de la guerra, de la cual fueron víctimas en Siria, pero además entran en una condición social llena de desespero, de frustración, por no poder salir de él. Nosotros en ese campo de refugiados hemos estado implementando 3 deportes que han sido muy positivos. Uno es el kickboxing, que ha sido muy enfocado para el trabajo de equidad de género y promoción de la igualdad de las mujeres en el campo de refugiados. El segundo ha sido la práctica del ping pong. Y el tercero ha sido el cheerleading. Y estos 3 deportes nos hemos visto igualmente desde hace 1 año y medio que hemos desarrollado este proyecto, diferentes cambios en las actitudes y el desempeño de estos jóvenes dentro de sus relaciones con otros refugiados que no están participando en las actividades. Además, lo importante de este programa es que también es una fuente de empleo, ya que trabajamos en conjunto con las federaciones internacionales deportivas para formar a coaches y entrenadores refugiados que luego van a practicar este programa dentro del campo de refugiados. Estamos hablando que son entrenadores deportivos, pero también son entrenadores por la paz. Porque, y esto es muy importante que se entienda que cuando estamos hablando de deporte para la paz, estamos hablando de deporte para el desarrollo, no se está hablando de desarrollo deportivo. Esta es una gran diferencia que se debe de destacar, porque lo que nosotros hacemos a través de estos proyectos deportivos y lo que nosotros estamos tratando de promover desde la organización es los valores que se aprenden a través del deporte, que puede ser el trabajo en equipo,
el respeto, la inclusión y la tolerancia. A nosotros no nos interesa formar al próximo mes, igual al próximo Cristiano Ronaldo. Realmente estamos trabajando focalizándonos en una problemática social, es la primera etapa. La segunda etapa es visualizando qué tipo de deporte puede ser útil para atacar esta problemática social y en base a ese deporte adaptar los valores que se desarrollan con ese deporte para resolver esta problemática social. Rápidamente y un poco para cerrar esta intervención, yo quisiera mencionar dos ejemplos muy concretos que se están llevando a cabo en México. Uno es en Tapachula, es un equipo de fútbol americano, es una profesión que está trabajando con escuelas que ubican cerca de albergues de migrantes en Tapachula, y lo que busca a través del fútbol americano promover el encuentro entre los migrantes y las comunidades locales de Tapachula a través justamente de toda la red que se construya alrededor de las escuelas. Eso es uno. El otro proyecto un poco más cercano es en Puebla. Para los que les gusta el béisbol, el equipo de Pericos de Puebla lanzó una campaña fenomenal esta semana que se llama #FuerzaMigrante. Los invito a que chequen un poco lo que están haciendo. Ellos también están trabajando el tema de migración. Es una dinámica diferente porque se está llevando a cabo con comunidades migrantes en Chicago que hayan sido justamente discriminadas o comunidades migrantes que se han sentido excluidas, y a través del deporte y a través del equipo de béisbol de Pericos de Puebla se está fomentando este sentimiento de orgullo y de pertenencia a sus raíces. Entonces, estos son los ejemplos. Igualmente, en la frontera de Estados Unidos con México, ya se han dado varias iniciativas en las cuales se promueve el tenis que se juega de los dos lados de la frontera. Y bueno, son diferentes acciones que se están llevando a cabo. Yo no me canso de reiterar cada vez que puedo que en el 2026 México va a estar recibiendo varios de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Efectivamente va a haber una gran entrada de dinero, una gran inversión, pero al mismo tiempo un gran flujo de turistas que van a venir. Y es el día de hoy en el cual tenemos que comenzar a reflexionar en el programa, en qué tipo de programas de legado se van a construir alrededor de esta Copa. No debe ser únicamente una cuestión de recibir el partido. Es realmente maximizar toda esta visibilización que se va a estar dando con los Juegos del Encima de México para crear más programas de deporte para el desarrollo, para que en las escuelas se le dé mucho más atención a los programas deportivos. Normalmente yo me imagino que han sido parte de las discusiones que han tenido ahí, la educación para la paz. Muchas veces en las escuelas el aspecto deportivo es como el pequeño discriminado que queda afuera. Es importante que pues comience a maximizar y ver de qué forma se pueda reorientar el currículum de los programas deportivos con un enfoque mucho más al desarrollo social, pero igualmente es un poco llamado a que todo lo que es las entidades deportivas, los ministerios deportivos en México, se les puede apoyar mucho más a nivel de presupuesto, pero que sea un presupuesto, como yo mencionaba hace rato, para realmente el desempeño deportivo de los atletas, pero también todo este ámbito de deporte para el desarrollo.
a nivel, no solamente en México, pero a nivel internacional es una tendencia que los ministerios utilizamos el deporte como una forma innovadora y diferente que de por sí y naturalmente atrae la atención de los jóvenes, para maximizarla y generar un cambio social muchísimo mayor en México. Quisiera terminar con un video de nuestro programa en el campo de refugiados de Jordania. Igualmente, si quisieran datos, Elbe, el programa de género de inclusión, tiene todos mis datos, todas sus órdenes y bueno, adelante con el video. Thank you so much, Lorena, for starting our panel with such an interesting presentation. Next, we'll have another virtual presentation from Jane Seminaire Doherty. Jane, PhD, is the Executive Director of the Center for Justice and Peacebuilding, CJP, at Eastern Mennonite University in Virginia. She joined the faculty at CJP in 2001 and taught full-time until she became the Academic Programs Director in 2013. Jane's practice focuses on complex negotiations where parties are both solving specific problems and working to renegotiate relationships, structures, and systems of power. These conflicts have strong elements of worldview differences, which she studied closely while writing Learning Lessons from Waco, When the Parties Bring Their Gods to the Negotiation Table. She is also the author of the Little Book of Strategic Negotiation and numerous other papers and book chapters. Jane? Hold on. Can you hear me? Sorry, we might have gotten confused about times. I'm glad I came to the office early. We changed our time, so it's only 5:30 here. Sorry, am I late? I can't. Jane, you're right on time. You can go ahead and start if you'd like. Ah, thank you. Well, it's a good thing I came back to the office early. Okay. Who's running the PowerPoint? We can see your PowerPoint from here. So just tell us when to change it and it'll move forward. Okay. Hi, everyone. So, when I was asked to provide a paper for this, I started thinking about this
putting local building at the center and not letting it dominate by outside experts. So I wanted to talk a little bit about that in relation to what my understanding is that you all have been working on. Elena, are we translating? Do I need to leave time for a translator? You're good. Just keep Okay, going. okay. Yep, there's simultaneous translation. Okay. So you can switch the slide. So many of you may be familiar with the Sustainable Development Goals of the UN and Goal 16, which is an interesting one to me because it almost has a theory of change built into it. It says peace, justice, and strong institutions. And the implication is that strong institutions are the solution, that the way to bring peace is to build the state, or build state institutions. And that tends to make people who are considered outside expert, kind of technical expert, put them at the center of what we think of as peace building. And for me, my experience, that's a mistake. And it's an incomplete understanding of peace building and where we get real sustainable peace with justice. And other people are starting to ask that question a lot more as well. It's a conversation that's been going on for at least a couple of decades, but it's getting pretty big now. And I think it's helpful, you can switch the slide, Elena. I think it's helpful to remember that for many of us, when we talk about peace building, it can't be done without many of the other sustainable development goals. And I've put a few examples up here that I think are quite relevant. Kind of good health and well-being for everyone, and reduce inequality inside of countries and between countries, and then gender equality. There are others in the goals that the UN has set, but I think I see these kind of gravitating around the peace-building world a lot. And the other thing to keep in mind, next slide, the Alliance for Peace Building did a survey recently. And in that response, it was interesting, 100% of the respondents, absolutely everyone who responded, said that the funding mechanisms for peace building are flawed, broken, and need to be radically altered. And a lot of that conversation was around locally funded peace building and not allowing all of the money from the outside to control what is happening on the ground. That's an interesting point. I'm not actually going to talk about that, but I think it's worth looking at a little bit more and thinking about. You can switch the slide. I want to focus on this other question, because no matter how it's funded, there are still some activities that are done by insiders, the parties directly involved in the conflict, and some activities done by outsiders. And I think it's an interesting dilemma in terms of how do you coordinate that? And what are some ways of conceptualizing who's doing what, right? What can the insiders do, and only the insiders do, and how can the outsiders help? You'll notice from the way I frame that
that my priority is always for the insiders. I am not a fan of what I would very bluntly call the neoliberal peace agenda, which I also think is just about stabilizing poor countries so big corporations can take all their resources. That's my very cynical version of that. I think you can change the slide. I think that it's helpful to think about the issue. If you think about what's the difference between a technical problem and an adaptive challenge. I don't know if that's a familiar concept to many in the room, but it's something that I use on the ground all the time when I'm working. So a technical problem is, it's really easy to see it. People can generally agree that's the problem. Your car is broken, okay? That's a technical problem. There's one answer or you can get an answer that's clear and that that's the answer, that's the solution, right? And you can generally get the answer or get to the solution with a small amount of change, not huge change. An adaptive challenge is different. Adaptive challenges are really not to see, and they're very easy to deny. Like you can say, oh, that's not really a problem. We make kind of excuses to say, oh, well, that's not such a big problem. It's not really clear to us that it's a problem. And in the end, the only way to do anything about an adaptive challenge is to change ourselves. Like we have to change our attitudes or behaviors or our assumptions. And it requires deep personal change. Even if part of the solution is also making system change, like a new law. To get there, we personally have to change. So if you think about the examples that I tied up to peace building in terms of health and well-being, there are many things that are a combination of technical problem and adaptive challenge, especially in our area of work. So there are some technical things when it comes to coming in and creating a public health system, for example, right? So there's something there, problems. How are you going to make data? How are you going to deliver goods and healthcare? Those kinds of things are kind of technical, but they also may require some adaptive changes by people in terms of how they think of healthcare and what they do and what they're willing to do. And so I think for us, it's useful to think of this as it's both and, technical and adaptive. And then you can change the slide. Johnson has talked about polarity management. I don't know if anybody in the room is aware or has thought about polarity management. It's a way of saying something is not just a problem, but there are two things that are important, and both are important, and you can't choose just one or the other. And the example that he uses to illustrate that is breathing, our physical breathing. We need to breathe in, and we need to breathe out. You can't do just one or the other, right? You need both. Breathing in serves function, breathing out serves a function. And there may be a time when we want to not do one, like if we're underwater, we don't want to breathe in, but we can't not breathe in forever. So these two things are tied together. Personally, I have found it really helpful when thinking about peace building to say we need inside peace building actors and outside peace building experts. I sort of put experts in quotation marks. I find it interesting that the literature
actually shows a bias by using the word expert for the outsiders and actor for the insiders. In fact, they're all experts, right? The insiders are expert in understanding their own environment and understanding their culture and understanding the conflict at a level and in a way that an outsider is never going to be able to do. So I left on language because I think it's interesting to note how it's used. We can move to the next slide. So when I was thinking through my own work and thinking through what I've seen in the field, I think there are some things that inside Peace Builder only they can do. No outsider can do these things. Figuring out how to live with people that you've been fighting with. I did a lot of work in Myanmar, Burma, and watched as people who've been fighting for more than 6 decades are trying to figure out how they can imagine and move into living with people they've been fighting. I can't do that for them, right? I think only inside Peace Builders can ratify a peace agreement and give it legitimacy, right? Too many times outside conflict resolution and Peace Builders have sort of put a negotiated agreement onto a society, and it doesn't have legitimacy. So only the inside can get legitimacy. And then I think the other thing is only insiders can reconcile, forgive, and accept forgiveness. Right? I can't do for someone who's fighting. Next slide. At the same time, I think there are some things that I have been able to do in some cases and watched other people do that outsiders can do very well. For example, leveraging resources, identifying resources that exist in the peace building field that the insiders don't know about or can't figure out how to get to. I think helping the parties understand who all the funders are who show up and want to fund peace building in their communities is also something that outsiders can do. Like, how to understand, who's this agency, what's that organization, what's their approach to peace building, what money might be good to take, what money might be one to think about not taking. And this is the one that I think is most interesting and most overlooked, and that is lovingly, and I use that word deliberately, lovingly, asking people why and why not, right? Like, why does it have to be this way? People in conflict for a long time get into habits that they have a hard time reimagining. And when you build a relationship with them, and you know that you care about them, you can help them open their imagination. And sometimes the why not is also important. Why and why not? I think another activity that outsiders can do is coaching leaders. This is really interesting because it's also something that we do in organizations, coaching leaders to think about strategy, where they want to go, how they want to move an organization or a group of people in a certain direction. And I think outside coaches can be very helpful. And then I think also outsiders can teach skills, like say, here's how we do something. I think it's really important to do this in culturally sensitive ways. Like, here's how I negotiate. What would that look like in your culture, right? And help people figure that out.
And then sharing technical insiders often help with is, how do you write a grant? How do you manage your budget? All very technical stuff that you have to do if you want to access the resources that you need. Next slide. So one thing that has happened is McGinty and Richmond are two authors who argue that when we moved from conflict resolution as a paradigm to conflict transformation, it really helped put local actors front and center. And one of the people they quote is John Lederach, who is the founder of the program that I am at now. And they argue that transformation in many ways requires much more involvement from local people and much more of the model that I just talked about than conflict resolution, which can think of resolving a conflict as a puzzle to be solved. So an example that I'm looking at right now is Lebanon. I don't know if anybody's paying attention to Lebanon these days. But I taught there in the early 2000s. And when I was a student in the 1990s in a doctoral program, the Lebanese settlement of their civil war was studied as a case study of a really good peace agreement. Like it was held up as a model. This is really good. But what the peace agreement actually did was just freeze sectarian divisions in place. It divided power among these fighting groups and arranged a constitution around them. And it didn't have any mechanisms to deal with the kinds of changes that were going to come, including changing demographics, so changing relative population, and also the disconnect that began to grow between these sectarian leaders and the next generation that had not been in the war at all and wanted to live in a country that was called Lebanon. Their loyalty to Lebanon, not to their sectarian group. So now what we're seeing, and then there was corruption, big corruption. And so now we're watching the next generation marching in the streets, trying to get this process to move the next step. So that's kind of an example of conflict transformation. But I think I've seen another thing happen more recently, and that is, Elena, what slide are we on? You have about 5 minutes. Okay, what slide are we on? Slide, not time. What? Strategies for Yes. start. Thank you. Yeah. I thought you said 5. Okay. Well, you have about 5 minutes. And resilience. And I'm assuming people there are probably a bit familiar with this. This idea of putting a focus on working with trauma as something that needs to happen before you can build peace. This absolutely requires putting the local people and their experiences right in the center, right? And the way that program works is the outside people come in and provide information about trauma and violence and how it affects communities and individuals, and then lets the people figure out what that looks like in their situation and how they might transform that. What I really have liked about the program from our perspective is how much we are learning. Like, so if we bring that information in,
And what we are learning from the people who are on the ground really working this through are some really important things. One of them is the body really matters. That you can't do peace building in your head. We store trauma in our bodies. And many communities that have been very resilient in the face of violence and conflict have important practices at the community level that are embodied practices. Drumming, dancing, communal rituals that have made them able to thrive and survive amid violence. And then we're also learning that trauma and resilience work may actually be a precursor to any other form of peace building. And I have one more slide. Elena, got it? Yep. What's interesting to me is that the technical science around trauma is actually catching up with and validating what people on the ground already knew. That these kinds of practices were really important. And I've given a slide there that has a link where people may want to go and watch a video on polyvagal theory and how the body, we need to work with the body to get out of trauma. And a really interesting concept of co-regulation. The idea that trauma is in our bodies and it's a social interactive, and to deal with trauma we have to repair relationships is something that I think is really interesting. One more slide, I think. So what I want to say to the group here is I think that you're doing great work that's highly relevant and needs to be brought to the world. I think the way you center gender, and many of you working on trauma, is a model that needs to be captured, and the rest of us need to listen. So I want to congratulate you on what you're doing. I wish I could have been there with you. And thank you. I'm happy to answer any questions later. And I have a paper with many more technical references. Thank you, Jane. Thank you for giving us your thoughts on the reflection, and I'm glad that we caught you even with the time confusion. Yeah. Next, we'll hear from Vernon Jancy, PhD. Dr. Jancy has researched and helped to implement programs to respond to the impact of conflict and trauma generated by social disintegration. Lately, he has dedicated himself to strengthening the resilience of communities and groups committed to rebuilding the social structure. He currently promotes educational programs about trauma and its social, economic, and emotional impact on communities and individuals. Vernon has lived and worked in Latin America, in countries such as Costa Rica, Nicaragua, Peru, Chile, and Mexico. He is a PhD in Sociology of Development, earned from Cornell University in the United States. Vernon? Muy buenas noches, o buenas tardes, no sé. Es difícil saber si es tarde o si es noche, ¿verdad? Aquí adentro. Pero hoy ha sido un día muy interesante y muy retador hasta cierto punto, porque entre los dos paneles y Jane Doherty han dicho todo lo que yo iba a decir. Así es que puedo cantar o recitar poesía o algo así si les gusta, porque ya saben todo lo que yo iba a decir. Pero voy a repasarlo a ver si les sirva de algo. Debo decir que para mí es un privilegio estar aquí, porque he
privilegio de participar en los 3 congresos y para mí ha sido sumamente inspirador ver cómo cada congreso ha traído muchos nuevos conocimientos, muchas nuevas experiencias y como en el campo del trabajo que estamos haciendo, que por supuesto todos estamos haciendo distintas cosas, pero se complementan. Y es para mí algo que yo salgo de aquí como con las baterías recargadas, como dicen, ¿no? Entonces, a pesar de que somos pocos, a veces somos menos de 100 personas, es uno de los mejores congresos que he tenido el privilegio de participar en su desarrollo. Vamos a empezar a construir la paz en vez del muro. Me interesa mucho lo de migración, a pesar de no ser experto o haber estudiado muy a fondo todo lo que tiene que ver con problemas de migración y los retos que eso trae. Pero voy a tratar para dar un resumen aquí un poco, voy a tratar de retocar algunos de los puntos con respecto al trauma y luego pasar a ver un poco más sobre cómo el trauma entra, promueve, es resultado de la migración y qué quiere y cómo nosotros debemos entonces responder en cuanto a la construcción de paz, porque estoy de acuerdo con la doctora Daugherty en cuanto a una perspectiva de trauma en la construcción de paz es muy importante. Diría que complementa en realidad mucho de lo que hemos venido hablando de cuestiones de género. Entonces, yo veo las cosas como cumulativas, ¿no? Construcción de paz a través de perspectiva o con perspectiva de género, con perspectiva de trauma, con perspectiva de medio ambiente, una serie de perspectivas que se pueden ir acumulando para enriquecer todo lo que se hace alrededor de la construcción de paz. Entonces, vamos a pasar. Yo, en este caso, voy a tratar de ver la migración en el corredor o en Centroamérica, que va de Centroamérica a México a los Estados Unidos. No es la única migración que tenemos que ver, pero es la que me ha afectado más a mí por estar viviendo ahora en los Estados Unidos y porque tenemos contacto con algunas de las organizaciones en los Estados Unidos que están tratando de trabajar con las consecuencias de la migración. Entonces, pero al verlo, podemos pasar al ver la migración en los Estados Unidos, quiero ubicarlo dentro del panorama mundial. Estos son cifras de ACNUR y ahí hay muchas cifras, pero quiero enfatizar las del lado izquierdo. Es difícil estar viendo ahí, pero en todo el mundo hay casi 71 millones de personas desplazadas a la fuerza. Esto incluye las
las el desplazamiento interno, refugiados, etc. Entonces, de ese número, 25, casi 26 millones se clasifican como refugiados. Y más de la mitad de ese 26 millones son personas menores de 18 años. Entonces es un fenómeno joven en cierto sentido. Entonces, cuestiones de trauma tienen mucho que ver con la juventud y personas jóvenes, a pesar de que personas ya personas más maduras como yo, por ejemplo, también podemos sufrir trauma. Y cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado del conflicto o de persecución. Entonces, vamos a dar un repaso rápido sobre el trauma. Y entonces, quiero destacar, si no lleva nada más de esta presentación, que se lleve la idea de que el trauma produce energía. Y la doctora Dockery ya habló de eso, produce energía. Y esa energía la podemos soltar, dirigirla hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia adentro, entonces son las reacciones que tenemos en cuanto a salud y hasta suicidio, cosas por el estilo. Si es hacia afuera, entonces generalmente es la violencia dirigida a otras personas en nuestro alrededor. Podemos pasar. Queremos destacar que los eventos traumáticos, y ahí tienen varios tipos de eventos traumáticos, son parte de la vida. Muchas veces hablamos de la violencia, y hemos hablado mucho de la violencia, hemos hablado del conflicto, y en este congreso también hemos hablado del trauma, que me parece que coincide con lo que queremos destacar. Todos estos fenómenos son diferentes, pero se relacionan mucho. Están muy íntimamente vinculados. Entonces podemos pasar. La palabra trauma viene del griego, de la palabra griega traumat, que quiere decir una herida o una lesión. Entonces estamos trabajando con eso, no voy a pasar más tiempo en eso. Lo que esta energía, o cuando sentimos o experimentamos una herida, una lesión, sea física o emocional, nuestro cuerpo y nuestro cerebro reaccionan de la misma manera. Si es psicológica o si es actualmente física, el cuerpo y el cerebro responden de la misma manera. Entonces, es difícil saber, solo viendo y observando cómo reacciona nuestro cuerpo, es difícil saber si la amenaza es de una amenaza por ejemplo, a la dignidad, que puede tener que ver con el concepto de sí mismo, o una amenaza de un ataque de un animal salvaje. Entonces, el cuerpo responde de la misma manera. Pero hay muchas amenazas que son típicas en la vida, como dice la diapositiva anterior. Esto produce estrés, y mucho estrés es normal, es algo normal en nuestra vida. Y a veces podemos producir más productivamente, si me perdonan la expresión, si tenemos un poco de
producir cierto nivel de estrés. El estrés puede llegar a ser abrumador y no sabemos qué hacer, pero el trauma atendido puede producir mayor resiliencia. Entonces, cuando hablamos de trauma, tenemos también que siempre hablar y pensar en la resiliencia. Me parece que es importante cuando estamos hablando de la construcción de paz, de pensar. Por supuesto, aquí ha habido muchos diferentes tipos de lesiones en el conflicto, pero no todo el mundo va a responder de la misma manera. Pero todo el mundo va si se entiende bien el trauma, todo el mundo va a salir con un mayor nivel de resiliencia, y cada vez que superamos o manejamos cierto nivel de trauma, es más fácil el próximo nivel de resiliencia. Entonces, mucho de lo que se compartió esta mañana y en la primera parte de la tarde sobre los casos en Colombia y diferentes lugares, a pesar de tener retos todavía, hay un nivel de resiliencia ahora que no existía antes, supongo. Eso es lo que yo por lo menos saqué de uno de los puntos de las presentaciones. La resiliencia, entonces, es muy importante. Vamos entonces a pasar a los diferentes tipos de trauma. Ahí ven que voy a pasar rápido porque tenemos trauma individual o colectivo. Tenemos trauma que es un solo evento, o puede ser continuo o repetido, entonces hay muchas diferentes maneras, y lo que tenemos que tomar en cuenta, porque la complejidad de los contextos en los cuales vivimos y trabajamos, muchas veces tenemos muchos de estos factores o de estos tipos de trauma están sucediendo simultáneamente muchas veces a las mismas personas, o si no a las mismas personas en la misma comunidad. Entonces las reacciones van a ser diferentes. Entonces tenemos el trauma por participación, que a veces dicen perpetrator, es difícil, esta palabra no la puedo pronunciar, me dramatizo casi, ¿no? Me produce bastante estrés cuando quiero decir perpetrator, sí, lo puedo decir en inglés, pero no en español. Esto es cuando yo, como policía o como soldado, tengo que lesionar a otra persona en el transcurso como parte de mi trabajo, puede ser. Entonces y de eso también un victimario también experimenta trauma. Así es que no solo las víctimas, sino también los victimarios tienen su propio trauma. Recuerden que cuando lesionamos a otra persona, igual que el tigre que nos va a atacar, también sentimos esas mismas reacciones si somos él o la victimario o la víctima, ¿no? Entonces, gracias. No puedo ver esto. Violaciones de la dignidad. Los demás no pueden leer, pero esta es la que me parece esencial, porque todos los demás tipos de trauma tienen un elemento de violar la dignidad. La pobreza extrema, por ejemplo, es una violación, es una lesión para la dignidad de las personas humanas que viven en la pobreza creada por estructuras. Entonces,
construcción de paz. Vamos a pasar ahí pueden ver los demás, y hasta hemos hablado de muchos de estos traumas estructural, etcétera, ¿no? Histórico, cultural. Dieron ejemplos de este tipo de trauma hoy. Pasamos. Bueno, tenemos el trauma produce efectos en el cuerpo y en el cerebro. Vamos a solo enfocar esto. El cuerpo, lo sentimos, si algo nos pasa, temblamos, etcétera, ¿no? El cuerpo entonces reacciona ante el trauma. Podemos pasar al próximo. La energía que te produce queda atrapada en muchos casos, no en todos, y trastorna el cuerpo. Entonces nos enfermamos, etc., ¿no? Pero hay que recordar esto: muchas reacciones típicas al trauma desaparecen si el trauma se maneja en maneras que permitan que la energía bloqueada se descargue a través de la doctora Dougherty habló un poco de esto, y también hoy hablaron del baile y el canto ayer, etc., ¿no? Entonces el trauma, nosotros tenemos el mecanismo, la capacidad de manejarla, muchas veces haciendo lo que hacemos como de costumbre, ¿no? O tal vez algo especial para celebrar el evento o recordar el evento. Pasamos en el cerebro. Eso es algo que quisiera. No sé si han visto lo que el doctor Siegel hace con el puño. Le voy a demostrar esto para explicar cómo el cerebro reacciona ante un trauma o potencialmente un trauma. Si te toman la mano así, entonces esta parte aquí es el tronco del cerebro, el pulgar es la parte límpica, límpico, el sistema límpico, es límpico, sí, la sede de emociones, etc. Y la parte de arriba es la corteza del cerebro. Entonces, el cerebro integrado funciona bien, ¿no? Pero el trauma desregula. Entonces, esta parte de la corteza, que tiene una parte en medio que se llama el lóbulo medio, que controla mucho el cerebro, entonces el trauma, una amenaza, hace que el cerebro se desintegra y entonces perdemos la capacidad o lo tenemos muy limitada, de responder usando el razonamiento y una serie de cosas. Entonces, cuando experimentamos el trauma, el cerebro responde así, y el cuerpo también entonces está respondiendo, no está funcionando bien. En esos momentos tenemos que tomar decisiones muy importantes, pero nos vemos en un estado sumamente mal preparado para tomar decisiones importantes. Entonces, solo quería decir esto. Y ahora pensando en la migración, ¿qué pasa cuando las amenazas están llegando continuamente? ¿Qué está pasando con el cerebro? ¿Qué está pasando con nosotros? Esto explica por qué a veces tenemos problemas de enfermedades, tenemos problemas de mal funcionamiento, de decisiones mal tomadas, etc. Pasamos al otro diapositivo. Esto entonces es lo que controla esta parte del cerebro, lóbulo medio. Y quiero que no, ahí es una lista, pero la última parte, la última palabra es la moralidad. Cuando sufrimos el trauma, la parte ética de nuestra vida
está distorsionada. Entonces, lo encontramos como difícil de tomar decisiones éticas según la moralidad que hemos recibido, incorporado. Podemos pasar a otra. Y si somos padres y tenemos que disciplinar a los niños, entonces es un problema si perdemos la posibilidad de reaccionar siguiendo la moralidad que nos guía y el razonamiento. El impacto del trauma. Entonces voy a pasar rápidamente porque seguramente muchos de ustedes conocen eso. Experiencias adversas de la niñez y la adolescencia. ¿Tienen conocimiento de esto? Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si recordamos que más de la mitad de las personas que están sufriendo el desplazamiento son menores de 18 años. Pasamos a la otra. Es una lista de características de que hay una encuesta que uno toma y entonces si ha tenido algunas de estas experiencias antes de la edad de 18, entonces esos son experiencias adversas. Esto no es universal, esta es un producto cultural, pero en su propio contexto puede buscar algo parecido. Y si tiene más de 3 de esos, entonces esto seguramente va a tener un impacto duradero en su vida si no hace algo para manejar el trauma. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya pasó. Vamos a la próxima. Sí, ¿puede retroceder otra vez? Sí, es el niñito ahí es el nieto de Elena Zubach, que estuvo aquí el año pasado. Entonces, lo puse ahí porque ella me ayudó a armar esto. Entonces, estos son algunos impactos duraderos. Han encontrado el Centro del Control de Enfermedades, o Center for Disease Control, en los Estados Unidos, ha encontrado que si uno tiene más de 3 de estos, tiene un porcentaje mucho más alto de la probabilidad de tener un ataque cardíaco, la diabetes, etc., ¿no? Esto dura toda la vida si uno no resuelve algo de esas cosas. Podemos pasar. El corredor de Centroamérica. Esto entonces seguramente voy a tener que terminar aquí, pero solo quiero destacar que si pensamos de esta sección de los Estados Unidos, México y Centroamérica, pero últimamente han hablado del Triángulo Norte en Centroamérica, que es un solo sistema, no son países, bueno, son países diferentes, pero tenemos que pensar en esto como un solo sistema, y este sistema está muy vinculado a través de la economía, de una serie de cosas. Entonces, pero el sistema no es solo los Estados Unidos, México, etc. Tenemos que pensarlo como una unidad entera, pero así como tajadas, ¿no? Porque en la capa superior hay movimiento libre de dinero, de ideas, hasta de gente también, pero son pocas, pero es a través de todo el sistema, no en la misma proporción, ¿no? Pero tenemos que pensarlo como ese sistema. Luego, entonces, hay sistemas alternativos, que yo diría que todo el narcotráfico, por ejemplo, es como alternativa o a la par, pero existe lo mismo también en ese sentido, y a veces se cruzan, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Vamos a pasar y con eso terminamos.
Eso es un ejemplo. Dice El Salvador ahí porque la foto es de El Salvador. Cuando las caravanas y otros grupos de personas empiezan a salir de su país, ¿por qué salen? Bueno, esta mañana y esta tarde escuchamos algunas de las razones por las cuales salen de su país. Y muchas veces obligadas, ¿no? Forzadas a salir. Entonces salen, es una serie de traumas que experimentan el tomar la decisión para salir, ¿no? Luego en el camino, el viaje, también hay un sinnúmero de ataques o de amenazas. Un sentido de vulnerabilidad es igual que perpetrator. Entonces, si se pone a imaginar un poco el número de eventos traumáticos o potencialmente traumáticos que uno puede experimentar en la salida, el viaje y la llegada. Y en la llegada no es una llegada donde le dicen bienvenida, ¿no? No, es que ahí le hacen todo tipo de obstáculos, todos son amenazas. ¿Cómo podemos hablar de esas cosas sin tomar en cuenta el trauma? Y si estamos buscando bajar los niveles de violencia en los diferentes países, ¿cómo lo podemos hacer si no tomamos el trauma muy en cuenta? Y yo sigo insistiendo que el trauma complementa la perspectiva de género, porque tiene cuestiones de género tienen un trasfondo estructural y pues esto lo escuchamos, ¿no? El trauma complementa eso y nos ayuda a entender por qué las mujeres, las niñas y los niños, también los jóvenes, se sienten y son tan vulnerables en el contexto de donde salen, el viaje y su llegada. Vamos a pasar a la penúltima. Podemos pasar, este señor que está ahí, seguramente lo habrán visto en la televisión, no están dando la bienvenida con los brazos abiertos, ¿no? Porque detrás de él está la pared, ¿no? El muro. Y esperamos, aún tengo que confesar aquí que no es el presidente favorito mío que ha tenido los Estados Unidos, pero es un hombre que también responde, reacciona. Tiene que ser un hombre traumatizado, ¿no? De veras. Y sabemos que los victimarios son las víctimas anteriores, ¿no? Uno es víctima por lo que pasa con el cerebro, pasa a ser victimario, esto crea otro, entonces tenemos los ciclos de la violencia. El presidente de los Estados Unidos está respondiendo según el conocimiento del trauma nos diría, ¿no? Está respondiendo normalmente. Lamento decirlo, pero tenemos que hacer algo para trabajar con eso del trauma del presidente, porque está afectando todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es el problema cuando una persona ocupa un puesto donde las estructuras le dan un poder tremendo, ¿no? Y por eso, para combatir eso, tenemos que construir pues, estructuras alternativas. Por eso es tan importante la reconstrucción del tejido social, porque de ahí empezamos para empezar a construir esas estructuras alternativas. Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias, Gloria. Y la última diapositiva, gracias. También Elena manda sus saludos. Esas son fotos de la universidad nuestra. El otro día les invité a la universidad, ahí pueden venir a hacer algunas de esas cosas, pueden pasar a jugar en el agua o usar bicicleta, etc., ¿no? Entonces, After a few years of engaging in international negotiations, she decided to change her professional path.
Besides dedicating herself to accompany her growing family, she participated in non-governmental organizations dedicated to community and sustainable development for indigenous communities in Chiapas. For 5 years, she has collaborated with CISV International, strengthening the organization in its mission to execute actions and projects to create a more just and peaceful world. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Estos días han sido muy inspiradores, oír los testimonios de tantas mujeres tan enfocadas a construir paz es una inspiración muy grande para mí, entonces pues gracias por la oportunidad. Como Gandhi dijo, no hay camino para la paz es el camino. Entonces, bueno, durante muchísimos años la humanidad ha buscado mecanismos de construcción de paz y pues son muy variados. Entonces, bueno, en esta ocasión para mí es un privilegio presentar una organización que se ha enfocado a construir amistades globales entre niños a partir de los 11 años. El objetivo de CISV es que cada uno de los participantes dimensione cómo se parece al resto de las personas y cómo puedan aceptar sus diferencias. CISV se fundó con la creencia de que la paz es posible al construir amistades entre niñas y niños. Se apoya a cada uno de los participantes a desarrollar todo su potencial como futuros ciudadanos globales. Es decir, se busca que generen cambios positivos en sus comunidades cercanas, en su familia, en su escuela y en donde ellos puedan tener más impacto. Y bueno, los objetivos de CISV se pueden resumir en desarrollo de amistades entre personas, comunicación sin un idioma común y desarrollo de liderazgo cooperativo y habilidades de organización. CISV educa e inspira a participar, a llevar a cambios políticos, sociales y culturales en los niños cuando sean adultos. Entonces, esto lo ligo mucho con lo que hablamos en el panel pasado de las masculinidades, porque justo ahí, o sea, cuando son niños es cuando de verdad podemos cambiar las perspectivas, los paradigmas y construir paz. Entonces, bueno, reunimos a niñas y niños de todo el mundo para que vivan juntos y aprendan unos de otros. Cada año CISV funciona a base de voluntarios, entonces todos los voluntarios comparten su experiencia, sus habilidades, su energía, su tiempo en dirigir cada uno de nuestros capítulos y cada uno de nuestros programas. Este es un valor muy importante de CISV porque, bueno, al rato les voy a enseñar las cifras de todos los que participamos, pero todos somos voluntarios, hay 5 personas a las que se les paga en toda la organización. Entonces, el compromiso de todos es muy fuerte y eso nos dice mucho de todo lo que el movimiento nos da a cada uno. ¿Podemos pasar? ¿Otra? Nos basamos en estos valores que son la amistad, la inclusión, el entusiasmo, el compromiso y la cooperación. Y tenemos, nuestro modelo educativo se basa en 4 pilares, que son la diversidad, la resolución y conflicto, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En estos 4 principios es que todos nuestros programas trabajan con los niños para que ellos vayan desarrollando sus criterios y vayan enfocándose a proporcionar soluciones. Entonces, bueno, entendemos por diversidad, valorar las similitudes, apreciar las diferencias entre cada una de las personas. Los derechos humanos los entendemos como una forma de apoyar la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. La solución de conflictos la vemos como una forma evidentemente, de solucionar los conflictos de forma pacífica, y el desarrollo sustentable lo vemos como la forma de apoyar el desarrollo de soluciones sustentables a problemas relacionados con nuestro impacto en los demás y en el medio ambiente. La historia de CISV es muy particular, surge de una pregunta
en la que un niño le dijo a su mamá que a qué guerra le iba a tocar. Esta señora era una psicóloga infantil en Estados Unidos y su hijo le preguntó que, bueno, su abuelo había ido a la Segunda Guerra Mundial, su papá había ido a la guerra de Vietnam, no, de Corea, su tío a la de Vietnam y pues que a él cuál le tocaba. Y Doris Allen, la fundadora, dijo, no tenemos que ir a una guerra. Entonces el niño se quedó como muy... ella le contestó, vamos a hacer todo lo posible para que no tengas que ir a una guerra. Y con eso el niño de 7 años se quedó muy tranquilo, pero ella no. Entonces, a partir de ahí se dedicó a fundamentar desde la perspectiva científica cómo podría elaborar o generar un sistema de convivencia en el que los niños aprendieran a vivir en paz y para que cuando crecieran pues fueran ciudadanos, líderes, empresarios que pensaran primero en la paz. La historia es muy interesante porque ella preparó todo su documento, su investigación, porque era psicóloga infantil, entonces ella hizo todo un documento muy elaborado y lo presentó a la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos para que la apoyaran en presentarlo a la UNESCO, en la primera reunión de la UNESCO. Y el Senado o el encargado de la comisión esta no la apoyó. Esa primera reunión fue aquí en México, en la Ciudad de México, entonces ella se vino pagada, financiada por su esposo, presentó su proyecto y tampoco en la UNESCO le escucharon. En la UNESCO se estaba debatiendo hacer esto mismo, pero a nivel de adultos. Y su propuesta es que hay que empezar con los niños, porque los adultos ya están muy prejuiciados, ya están llenos de vicios y de paradigmas que no es tan fácil romper. Entonces, bueno, pues la verdad es que su propuesta fue totalmente novedosa. Yo digo que por suerte no se institucionalizó en un organismo internacional tan grande como la UNESCO porque no hubiera funcionado, no hubiera llegado tan a fondo. Entonces, bueno, yo creo que los objetivos de educación, comprensión interculturales que eran tan relevantes en 1950 siguen siéndolo ahora o aún más, creo, no sé. CISB está ahora en 69 países y tenemos 200 capítulos que son, algunos incluyen a varias ciudades, algunos representan solamente una ciudad. En México tenemos 5, que son aquí en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Y bueno, todo esto es un poco rápido como para darles un panorama general sobre cómo funcionamos. Consideramos que CISB es una oportunidad de vida porque involucra todos los aspectos de una persona, su parte física, su parte de lenguaje, su parte intelectual. Entonces se vuelve como muy integral para la persona y por eso lo puede traducir tanto en acciones positivas con los que lo rodean. No nos dedicamos a acompañar el desarrollo deportivo, el desarrollo de un idioma, sino que buscamos que los niños tengan oportunidad a través de las varias actividades que se desarrollan durante los programas de aprender sobre tolerancia, sobre respeto, rompimiento de prejuicios, etc. Entonces, bueno, a lo largo de los años hemos visto que los participantes desarrollan habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, solución no violenta de conflictos, de liderazgo, de negociación, de tolerancia y de respeto. Entonces, esto lo hacemos a través de 7 programas. Empezamos a los 11 años. La razón de empezar a los 12 años es, la justificó Doris Allen diciendo que es una edad en la que los niños están suficientemente maduros para poder compartir sus experiencias, para dar a conocer quién es su país, para dar a conocer cuáles son sus problemas, pero al mismo tiempo pueden romper bastantes prejuicios si es que ya tienen, o pueden aprender a crecer sin tantos prejuicios. Entonces,
empezamos con el programa de Villa, que es a los 11 años, después seguimos 14, 15, cada programa va incrementando la edad. Tenemos un programa para jóvenes de 21 años en adelante, que son los que acompañan a los niños en todo este desarrollo. Cada programa varía dependiendo de la edad. Son delegaciones que les llamamos, que son de 2 niñas, 2 niños y un adulto que los acompaña en todo este proceso. Y los contenidos educativos o en la profundidad varían conforme van creciendo los niños. Esto es muy importante porque todas las actividades que hacemos en CISB tienen una razón de ser. Desde que se despiertan hasta que se van a dormir, todo está planificado y todo responde a una necesidad muy importante de aprender a las diferencias con los otros. Todas las actividades que hacemos en CISB pasan por 4 procesos que todos los niños van aprendiendo progresivamente hasta que, o sea, empiezan desde hacer cosas, después las platican y luego ya pueden hacer generalizaciones. Entonces, no sé, un ejemplo es, hacen muchas actividades de roles o de, por ejemplo, hay una que se llama handicap, en la que todo el día cada quien tiene una discapacidad diferente. Entonces los niños de verdad viven esa discapacidad durante, no sé, 8 horas del día o así. Al final del día, las reflexiones que salen de los niños de 11 o de 14 años son impresionantes. Entonces, claro que la siguiente vez que ellos vean a una persona con discapacidad, la van a ver diferente, la van a ver con otros ojos, van a ser mucho más empáticos. Y así es durante todo un mes. Entonces, el proceso de crecimiento de un niño que va a uno de nuestros programas es muy importante. Como les dije, todo se basa en cuestiones de derechos humanos y solución no violenta de problemas. Entonces, aquí conecto mucho con todo lo que hemos hablado en cuanto a perspectiva de género, porque los niños y las niñas aprenden de verdad a que no hay diferencias, a que no hay prejuicios, aprenden a tolerar muy bien las diferencias. Incluso en estos momentos ya tenemos que si hay niños que todavía no se definen en su género, son totalmente bienvenidos, no tenemos ningún problema con eso, lo cual también al resto de los niños los hace crecer mucho. Y bueno, entonces consideramos que el impacto que tiene CISB y sus programas es de verdad ilimitado. Hemos hecho durante los 65 años que tiene CISB, muchos estudios del impacto, de los efectos en los participantes. Hay bastantes estudios documentados en investigaciones en universidades en Estados Unidos, en Japón, en Londres, que documentan los procesos de transformación de los niños y los efectos a largo plazo, a corto plazo. Y bueno, de verdad se vuelve un poco hasta adictivo para los niños. Empiezan en el primer programa y ya no quieren dejar de participar, siguen y siguen queriendo participar, se vuelven adultos y así es como ha permanecido la organización durante todos estos años. Entonces, bueno, hemos aprendido que las personas que viven experiencias como las que se proporcionan en nuestros programas, la gente aprende a respetar las diferencias y pueden establecer estas amistades a largo plazo con personas que podríamos pensar que son muy diferentes, pero que en realidad son más las semejanzas que tenemos. Estos continuos esfuerzos de medición de impacto nos permiten afirmar que la participación en CISB genera mayor apertura y conciencia sobre los valores, diferencias y semejanzas que existen entre las personas, lo que eventualmente se traduce en adultos con menos prejuicios y que el proceso de toma de decisiones es como mucho más tolerante y respetuoso. Aprender a evitar prejuicios, intolerancia y los conflictos que surgen a raíz de la convivencia multicultural se vuelve cada vez más trascendente en la educación de las niñas y los niños de hoy. La globalización de la población, que no solo es económica, es un hecho que avanza cada vez más rápido.
Contar con elementos para ser ciudadanas y ciudadanos activos en dicho proceso se vuelve indispensable. Por tanto, la misión de CSB resulta tan pertinente y relevante en el mundo de hoy. Dentro de la organización sabemos que el esfuerzo debe llegar a más personas. Esta es una cosa que tenemos muy clara. Que los principios que nos rigen ofrecen mejoras prácticas y trascendentes para la convivencia, por lo que en este momento estamos llevando una revisión de nuestros objetivos de crecimiento y de impacto, a fin de llegar a más personas y seguir siendo un modelo de educación para la paz que construye un mundo más justo y más pacífico en el futuro cercano. Gracias. Bueno, estos son los números, perdón. Estas son las cifras de 2017, todavía no son las más actuales que tuve, pero más o menos da una idea del impacto que tenemos. Tenemos 69 capítulos, como les dije, 14 de las asociaciones nacionales están en las Américas, 14 en Asia-Pacífico y 41 en Europa y Medio Oriente. Y de los capítulos están 62 en las Américas, 25 en Asia-Pacífico y 132 en Europa y Medio Oriente. En 2017 tuvimos 15.000 participantes, lo cual habla mucho de la dimensión y el impacto que tenemos en el movimiento. Gracias. Thank you, Yanela. We're running a little bit short on time, but maybe we can still take 2 or 3 questions, and we'll hear the questions and then we'll ask for answers. So, preguntas. Gracias. Doctor Vernon, en el caso de las personas migrantes y ahorita que están pasando por todo México, que vienen de Centroamérica y están, recibiendo muchísimas agresiones de diferentes partes, de diferentes actores, personas, ¿usted cuáles son las consecuencias que puede traer en sus vidas, pero también en las comunidades que llegan, todo este daño, todo este dolor, todo este trauma que están viviendo ellas y ellos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Pero algunos ejemplos, y cuáles podrían ser las alternativas para ayudarles a ir trabajando estos traumas y a irlos sanando poco a poco. ¿Hay más preguntas? En realidad es difícil decir qué va a pasar porque todo el mundo responde de manera diferente, pero me parece que hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta porque sabemos, según los estudios que se han hecho, que si estamos experimentando algo traumático o potencialmente traumático, lo sentimos o tiene menor impacto en nosotros si estamos acompañados. Entonces, el mero hecho de que a veces vienen en grupos o caravanas, eso puede ayudar que no sientan tanto el impacto, que no sea tan duradero. Eso no lo hace más fácil, no, a cierto punto tal vez sí, porque se sienten más protegidos, etc. Pero eso, por un lado, es mejor que vengan o que pasen en grupos para poder recibir ese beneficio de lo que estar acompañado en un evento traumático minimiza un poco, disminuye el impacto negativo. Y por otro lado, hay otros factores. Si hay acciones o muestras de ayuda que refuercen o que reconozcan, por ejemplo, la dignidad
inherente de las personas.